Bueno, hoy vamos a lo que es hoy y la próxima clase. Vamos a estar hablando de lo que es el capítulo uno del libro. Ok, yo no sé si las personas que inscribieron después, no tengo presente quién, pero sé que hay una persona que me escribió preguntándome, tal vez no leí respuesta, que había para hoy leer el capítulo uno. Eh, sí, sí, le pido disculpas. Me pegó una embolatada con un montón de correos, pero bueno. Para hoy teníamos que leer el capítulo uno. En realidad vamos a trabajar una parte hoy, un poco más teórica, y otra parte el lunes, entre teórico y algo de los ejercicios que están ahí en, en el capítulo. Digo algo porque pues no nos vamos a poner a resolver todos. ¿Mm? Eh, pero bueno, entonces por si acaso quienes se inscribieron después, si de pronto no sabían o no sé, le inscribieron ayer y no tuvieron tiempo, lo que sea, pónganse al día con la lectura. Todo el material está en el Drive, ese sí creo que a todo el mundo le envié el link del Drive. Esas diapositivas que están ahí también están en el Drive, las subí hace poco y ahí voy a ir subiendo pues todas las diapositivas y ejercicios que hagamos en clase. Eh, Vamos a hablar del marco conceptual. No voy a leer pues lo que está ahí. Ahí estoy sencillamente trayendo algunas de las definiciones que estaban en el libro. ¿Mm? Eh, para quienes leyeron el capítulo o bueno, por lo menos llegaron a la mitad, se encontraron con definiciones de este tipo. Estaba definición y una ampliación pues de esa definición, más allá de cuál vamos a tomar, que si es correcta, incorrecta. ¿Mm? Quiero que tengamos claridad en nuestras palabras, pues, qué es presupuesto. ¿Mm? Creo que yo no les hablé cómo hago los quizzes, talleres, examen, ¿o sí? Alguien que me diga sí o no, por favor. No recuerdo, profe. No, profe. No, ok, bueno. No, profe, todavía no. Eh, Independientemente de la asignatura, presupuesto, formulación, evaluación de proyectos, la que sea, y no porque estemos de manera remota, podría ser presencial y es exactamente lo mismo. Nunca me ha gustado preguntar de memoria, que guarden todo, saquen una hoja y preguntarles conceptos de memoria. Siempre me gusta pues que tengan a la mano lo que hayamos utilizado: diapositivas, libros, cuaderno, computador, no sé, celular, si quieren hablar entre ustedes, lo que sea. Me parece más importante que saberse algo de memoria, pues es saberlo aplicar. Y laboralmente eso es lo que pasa. Claro, ahí depende en lo que cada quien vaya a trabajar o esté trabajando, pues hay un mínimo de conocimientos que se espera que uno conozca. Pero lo cierto es que hay un montón de información que no nos vamos a saber de memoria, eh, pero sí necesitamos saber en dónde encontramos lo que no nos sabemos de memoria, cómo se utiliza, que es diferente. Eh, y aquí quiero hacer énfasis en que lean a medida que vayamos desarrollando las lecturas, haciendo los ejercicios, porque una cosa es que hagamos un taller, un examen, tengan a disposición todos los recursos y por supuesto estuvieron estudiando y listo, de pronto tengan que revisar, tienen duda entre este concepto y este, más o menos tienen la idea de un procedimiento, pero quieren revisar para estar seguros. Y otra cosa es una persona que, mejor dicho, no tiene ni idea de qué le están preguntando, puede tener todos los recursos afuera y se le va el tiempo sencillamente buscando qué es lo que tiene que responder. ¿Listo? En ese sentido no me interesa
que se aprendan de memoria una definición de qué es presupuesto. ¿Mm? Pero sí quiero que tengan claro, eh, como dije ahorita, más allá de la definición del libro, para ustedes qué es presupuesto. Regálenme un minuto, ya regreso. Listo, qué pena, me dio mucho frío. eh, y voy a preguntar, permítanme un momento, alguien escribió, pero fue una pregunta, vamos a hacer un grupo de WhatsApp. Bueno, yo como tal nunca hago grupo de WhatsApp. Mm, ha pasado que ustedes, por decisión de ustedes, hacen grupo de WhatsApp. Normalmente no incluyen al profesor porque entonces no pueden rajar ni hablar mal del profesor ni nada de esas cosas, pero no, nunca he estado en grupos de WhatsApp con mis estudiantes. Ya es decisión de ustedes. Ahora, hay personas que me escriben por WhatsApp, lo pueden hacer con total confianza. Siempre está pues mi información de contacto, ya sea en el perfil de Google de la universidad o en las diapositivas. Listo. Si yo en este momento le preguntara a cualquier persona, con lo que leyeron, con lo que está ahí en la diapositiva, qué es presupuesto, si tienen claro, todos podrían responder, o mejor dicho, hay alguien que no tenga claro qué es presupuesto. Con confianza, que me diga, profe, no, yo todavía no sé qué es presupuesto. ¿Todos? Bueno. En mis palabras, pues nada, cuando hablamos de presupuesto, y quizás suene un poco redundante, pero es el planteamiento de los estados financieros presupuestados por X periodo, teniendo en cuenta pues el funcionamiento de la empresa. Aquí yo no les voy a pedir que nos pongamos a definir las políticas, la estrategia de la empresa. Eso sí lo hacemos en formulación y evaluación de proyectos. Aquí nos centramos muchísimo más en la parte contable. Ahorita les hago una pequeña distinción entre lo financiero y lo administrativo del presupuesto. Pero ese presupuesto debe resumir, esos estados financieros que presupuestamos deben resumir la situación actual de la empresa, si estamos hablando de una empresa no nueva, sino con algunos años en el mercado, por supuesto haber tenido en cuenta esa información histórica, reflejar los planes que tiene la compañía. Aquí entra un poco esa mezcla de pronto lo que ven en administración, no recuerdo si es en la 1 o la 2, cuando empezamos a hablar de la misión, la visión, la estrategia, la mega, que ejemplo hay empresas tipo Nutresa, tenían lo que se conoce como una mega, una visión a varios años atrás, de a 2020 duplicar el volumen de ventas.
Esa era una meta clarísima, estaba así explícita en los informes a inversionistas, accionistas, de todo. ¿Eso que implicaba? Tomar ciertas medidas en todas las áreas: comercial, marketing, eh, por supuesto se tenía que ver reflejado en esos estados financieros. ¿M? Y solo por poner un ejemplo, pero todas las políticas, las metas, la estrategia que plantee la organización tienen que verse reflejados en ese presupuesto. ¿M? Esta es otra definición que está ahí en el libro, por si acaso. Siempre pues que yo tome gráfica, texto, lo que sea de algún lado, yo se los coloco ahí en la parte inferior. Si no, obviamente sería plagio, y espero hagan lo mismo, ya sea en mi asignatura o en otra asignatura. Siempre, y qué pena el paréntesis, pero creo que es importante, siempre que ustedes escriben algo propio, hacen el gráfico ustedes, lo que sea, no hay necesidad de colocar de dónde se tomó. Yo por supuesto me puedo apoyar de material que ya esté en la red, que esté en un libro, lo que sea, pero siempre tengo que referenciar. Depende de la situación en la que estén, puede pasar desapercibido, pero el asunto es que si yo no lo coloco es plagio. Entonces pues para que se eviten esos momentos incómodos, siempre referencien cuando tomen de otro lado. Volviendo acá al tema de presupuesto, me gusta esa definición, porque ya empieza a meternos un poco con lo que les estaba diciendo. Se tienen en cuenta los objetivos, bueno, está a largo plazo, no solo a largo, a corto plazo, las metas. En todo sentido, yo incluiría ese desarrollo de un plan general de utilidades a largo plazo dentro de los objetivos, pero bueno, así estaba en el libro. Y todos los objetivos, metas, estrategias de todo tipo, de utilidades, administrativos, a veces se incluye el tema de recursos humanos, de apertura de sucursales, de desarrollos de nuevos productos, inversiones en marketing, mejor dicho, todo lo que se les ocurra. Que vuelvo y repito, aquí se los daré explícito, porque nos interesa es el ejercicio de desarrollar los presupuestos, más allá del tema estratégico. Está también un plan de utilidades a corto plazo, detallado por responsabilidades particulares, igual. Todo eso yo lo resumo en objetivos a largo, corto plazo. Ese sistema de informes periódicos de resultados detallados por responsabilidades asignadas. Aquí yo les quiero decir de ese sistema de informes periódicos, va a depender mucho de cada organización, de qué tan grande y de qué tan variable sea en el tiempo el comportamiento de la empresa. Me explico. Cuando nosotros estamos presupuestando estados financieros, voy a poner un ejemplo, necesitamos los próximos 5 años de la empresa. Usualmente se utilizan estados financieros anuales, año 1, 2, 3, 4, 5. Sin embargo, hay empresas que eso lo desglosan trimestralmente o mensualmente. Repito, depende mucho del comportamiento de la empresa. Si yo estoy hablando, y de eso entraremos a hablar un poco cuando lleguemos a presupuesto de ventas, pero sin entrar en métodos de cálculo, vamos a hablar un poco del tipo de ventas que pueden tener las empresas. Si yo estoy hablando de una empresa que mes a mes sus ventas son constantes,
claro, de pronto un poquito más, un poquito menos, eh, pero en general siempre son las mismas ventas todos los meses, pues no va a tener mayor importancia que yo desglose mis estados financieros mensuales. Van a ser muy parecidos. Lo puedo dejar solo anual y ya. Pero si estamos hablando de empresas que tienen ventas cíclicas, ¿qué son ventas cíclicas? Pues que en unos periodos las ventas suben, en otros periodos las ventas bajan. Ejemplos de empresas con ventas cíclicas: artículos de Navidad, sí o sí, pues no sé, ahorita septiembre, octubre, noviembre pues son el pico pues de las ventas, y después de diciembre para abajo. Por eso es que ustedes ven ya cuando se acerca Navidad, no sé si han visto en cualquier almacén, Jumbo, Panamericana, que empiezan a 60-70% de descuento en Navidad, porque se llegó el 24 de diciembre y se les quedó ese inventario ahí para el año siguiente. Lo tienen que guardar, pues no lo tienen que guardar, pero sería una bobada dejarlo exhibido cuando las ventas de eso. Y cuando empiezan las ventas de Navidad, más o menos es, no, después de Halloween, es que pasa Halloween, desmontan todo Halloween y montan todo Navidad, depende del tamaño del almacén, algunos montan paralelamente ambos. Y lo primero que montan de Navidad es con descuento, es inventario del año pasado, por eso está con descuento. Y después de que han salido de eso, o que ha pasado cierto tiempo, sacan lo nuevo, igual empiezan sin descuento y a medida que pasa el tiempo van ofreciendo un mayor descuento. Esos son ejemplos de empresas con ventas cíclicas, textos escolares. Ahí sí podemos hablar de que sería importante e interesante no solo tener los estados financieros del año, sino periodo a periodo. Depende, puede ser mes a mes o trimestre a trimestre. Ustedes revisan y por lo general se establecen trimestres. Les hablo de empresas Nutresa, Cemex, Bimbo, mejor dicho, grandes empresas manejan periodos trimestrales para sus estados financieros. Sin embargo, yo me he encontrado en ocasiones con clientes que lo quieren mensual, que quieren que les presupueste los estados financieros del año y se los desglose mensualmente. Yo bueno, pues ojalá ninguno vaya a ver este video, pero yo no estoy de acuerdo con eso, pero en su momento pues me toca hacer caso porque es el cliente. Me parecen, como les digo a veces, una bobada cuando el comportamiento de la empresa es muy homogéneo, muy constante dentro del mismo año. Aquí vamos a aprender, bueno, eso tiene que ver con lo periódico. Lo del procedimiento de seguimiento, antes que se me olvide, eso ya es cuando después de presupuestado nos centramos en esos periodos. Aquí solo vamos a llegar a presupuestar. No sé, establecimos los estados financieros de X empresa para 2022, 23, 24, 25 y ya, hasta ahí llegamos en esta asignatura. ¿Qué es eso el procedimiento de seguimiento? Pues ya cuando empiezan a transcurrir esos periodos, 2022, 2023, ir revisando, se está cumpliendo, no se está cumpliendo, estamos sobrepasando las expectativas o estamos muy por debajo, estamos mal. A veces se van haciendo ajustes si está uno muy desfasado de lo presupuestado y es necesario, se hacen ajustes. Esos son los procedimientos de seguimiento que, repito, aquí llegamos hasta plantear los estados financieros. Ahora sí, aquí vamos a aprender a desarrollar lo periódico,
y anual. Eh, Esto se los digo un poco por experiencia laboral y pues no es muy amplia, pero sí me ha pasado. Cuando uno necesita los estados financieros anuales y periódicos, ya sea del mes, del trimestre, uno parte del periodo y después lo anualiza. Resulta mucho más sencillo de esa manera. Si ustedes por casualidad lo tienen al revés, hicieron primero el anual o les entregaron los estados financieros anuales y les piden desglosarlo, se puede, pero puede llegar a ser mucho más dispendioso. ¿Listo? Eso sí es una sugerencia, no sé, metodológica al momento de presupuestar. Ya cuando ustedes lo tienen periódico, anualizarlo es muy sencillo. Ya lo veremos en el segundo o tercer corte. Hasta este momento, ¿tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia? ¿Todo claro? Listo. Vale. Bueno, ahí en el libro se encontraban algo, de hecho, empezando el capítulo, acerca de la historia del presupuesto. Igual tampoco me interesa preguntarles qué pasó en el año 1912, qué pasó en el siglo, pero sí que sepamos, uno, que esto viene de siglos atrás, ok, que de pronto no como lo conocemos hoy en día, ¿no? Depende con quien hayan visto contabilidad. Hay docentes a quienes les gusta incluir un poco de historia de la contabilidad, se mezcla un poquito con historia del presupuesto. Definitivamente todo este tema del presupuesto inicia siglos atrás, no como lo conocíamos inicialmente, ahí, como ustedes pudieron leer, en el Imperio Babilónico, Egipto, en Grecia, se empezaba a revisar por temas de cambio climático. Posteriormente, finales del siglo XVIII, se me pasó el finales, se empiezan a establecer fundamentos, un poco de lo que conocemos hoy en día, pero en el sector gubernamental. El tema del presupuesto empieza en el sector gubernamental y ya después lo empieza a incorporar el sector privado. Les parece interesante los resultados que hay en el sector gubernamental, lo empiezan a incorporar. Por ahí leyeron que entre 1930 y 1965 hubo varios acontecimientos, muestran algunos. Repito, no me interesa fechas exactas. Y ya se empieza a hablar incluso para 1970, algo muy parecido, o no muy parecido, algo que llega a ser base para lo que hacemos hoy en día en presupuesto, y es lo que se conoce como el sistema presupuestal base cero. ¿Alguien tiene conocimiento, quiere contarnos qué es el sistema presupuestal base cero? Ahí solo lo mencionan y, no sé, tratan de explicarlo como en una frase. ¿Alguien tiene idea? ¿O no? ¿No? Ok. Ya ahorita van a tener más idea. Se hablaba también de lo que son las entradas y salidas de una empresa. ¿Recuerdan cuáles eran esas entradas? Bueno, no sé, esa es una gráfica partida del libro. ¿Recuerdan cuáles son esas entradas? No lo puedo creer. Ok, estamos hablando de entradas
talento humano, recursos humanos, recursos financieros o capital, y materiales, o todo lo que tiene que ver con la parte de producción. ¿Mm? Se habla principalmente de esas entradas para la organización. ¿Saben cuál es la salida o cuáles son las salidas que tiene la organización? Pregunta, ¿ustedes ya vieron cuál es? ¿Producción o no? No, profe. No, profe. Ok, ¿la están viendo o la ven después? Es que no me acuerdo en qué. Después, Ok, vale. más adelante. En el libro se hablaba de las salidas como el producto o servicio, el producto o servicio que vende la empresa. Salarios, impuestos, pregunta David. No. Voy a hacer una pequeña aclaración. Cuando hablamos del proceso productivo, hablamos de una cadena. Depende del modelo de negocio, a veces más extensa, a veces más corta. ¿Qué se asume que son entradas en ese proceso de producción? Todo lo que va a ser transformado para llegar a un producto o servicio final. Claro, aquí se habla de una manera muy general de recursos humanos, recursos financieros y materiales. Obviamente depende de la empresa. Podemos llegar a ser un poco más explícitos en cuáles serían las entradas. No sé, voy a hacer un postre para salir a vender aquí en el bar. Entonces tengo de entradas, o puedo ser más explícito en los materiales, no sé, leche condensada, limón, galletas. De recursos humanos, una persona que va a preparar el postre o dos, bueno, depende de cuánto vaya a ser. Los recursos financieros, pues va a ser el dinero que va a tener que invertir para comprar los materiales, para pagarle a la persona, para los servicios, en fin, para todo lo que necesita el dinero. Empieza el proceso productivo, empieza la persona a preparar el postre, invierto el dinero, compro los materiales, le pago a la persona, lo que sea. ¿Qué obtengo como salida? El postre que se va a vender. Y depende de la empresa, pues se podría ser explícito en las entradas y en las salidas. Siempre vamos a necesitar saber, y ya se irán dando cuenta en los ejercicios que hagamos, cuáles son esas entradas. El producto terminado, que apenas estoy leyendo aquí el chat, producto terminado, sí, esas son las salidas. María Camila pregunta servicios, pero no me queda clara tu pregunta, María Camila, si me puedes decir a qué te refieres, o si ya que respondí a la pregunta, no sé. María Camila. Ok, sí, servicios puede ser salida. Puede que mi empresa produzca, fabrique un bien, un producto, no sé, sacos, gorras, vasos, postres, lo que sea, como puedo estar prestando un servicio, asesorías legales, telefonía celular, en fin. No necesariamente tiene que ser un producto, puede ser un servicio, ¿no? Y esa puede ser su salida. Hay empresas que llegan a combinar productos y servicios, ¿no? Por ejemplo, hablando de telefonía celular,
está el servicio, pero también están los productos, los equipos. Puede ser solo producto, solo servicio o una combinación de ambas. ¿Listo? Nosotros aquí en presupuesto vamos a tener que saber cuáles son esas entradas, cuáles son las salidas, cómo es el proceso productivo. En este momento no importa que no hayan visto producción, con lo que vieron de contabilidad de costos es suficiente. Sin embargo, porfa, cuando estemos viendo el tema de presupuestos, principalmente de costos indirectos de fabricación, con total confianza, me pueden decir, profe, acuérdense que no hemos visto producción. ¿Listo? Que tal vez tengo que explicarles otras cositas ahí, pero sin necesidad de haber visto esa asignatura, es más, y sin necesidad de estar viendo esta, tienen que poder describir cómo es ese proceso de producción. Vuelvo y pongo el ejemplo del postre, no sé, o un plato, no sé si alguno de ustedes sabe preparar un plato y que no ando pidiendo que me digan, pero si les preguntarán cómo se prepara este plato y ustedes pudieran decirle, miren, necesitamos estos ingredientes, estos materiales, hacemos esto, luego esto, tanto tiempo, y luego obtenemos esto. Eso es una clara descripción de cuáles son las entradas, cómo es el proceso productivo y cuál es la salida, que vamos a necesitar saberlo aquí para poder presupuestar. ¿Por qué? Esas entradas tienen un costo asociado, unos tiempos incluso. Yo no solo necesito saber, no sé, la materia prima me cuesta 100.000 pesos, sino si yo pido hoy mi materia prima, cuánto tiempo se demora, cuánto tiempo puedo almacenar. Bueno, depende del tipo de materia prima. Si estamos hablando de alimentos, cuánto tiempo puedo tener esa materia prima para que no se me dañe, o si tengo más bien que estar pidiendo de a poquito. En fin, si de telas, de lo que sea, tenemos que saber todo en detalle, los tiempos, los costos, el transporte, para nosotros poder llegar a decir, este producto, no sé, esto es lo que vamos a producir y me cuesta 25.000 pesos. Necesito saber cuáles fueron esas entradas, cuánto costaba cada una de esas entradas, cuánto tiempo se gastaba una persona, no sé, armando el mouse, cuánto le estoy pagando yo a esa persona. Ya iremos viendo en detalle cómo se reparten esos gastos, pero por eso es importante saber cuáles son esas entradas y cuál es la salida, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Porque no es solo estos materiales me cuestan tanto, sino, bueno, ¿y qué voy a hacer yo con eso? Voy a fabricar un mouse, voy a preparar un postre, bueno, lo que sea. Y puedo saber ahí sí cuánto me cuesta, para ya después entrar a mirar el tema de en cuánto se va a vender. Ya después, cuando lleguemos a ventas, revisaremos un poco el tema del precio. Depende de la industria, yo puedo determinar el precio, o en muchos casos el precio ya está establecido por la industria y yo no me puedo mover de ahí, y lo que tengo que jugar es con mis costos, pero bueno, eso lo veremos más adelante. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, profe. Bueno. Hablábamos también en el texto del presupuesto en el tiempo. Igual, está la gráfica partida. Si se las dejaba toda de una noche, se quedaba súper pequeño.
nada, ¿qué es lo que me importa de esta gráfica y de ese tema del presupuesto en el tiempo? Saber que el presupuesto lo estamos desarrollando en un momento presente, que en la gran mayoría de casos vamos a tener en cuenta información histórica. ¿Por qué digo en la gran mayoría de casos? Porque podemos estar hablando de una empresa completamente nueva, ¿m? Y obviamente no vamos a tener información histórica de la empresa, ¿m? Nos toca partir de muchos supuestos, aunque sí tenemos información histórica del sector, de la industria, de la competencia, ¿m? Que nos puede dar una idea de cómo se debe comportar mi empresa, ¿m? Por eso digo en la gran mayoría de casos. Y si estamos hablando de una empresa ya de varios años, que vamos a hacer el presupuesto para el año siguiente, casi que tenemos en cuenta la información histórica en todos los aspectos. Por ejemplo, cuando se establece el presupuesto de ventas, hay algunas empresas que sencillamente lo que hacen es determinar un incremento con respecto a las ventas de este año. No sé, el próximo año nuestras ventas van a crecer 10% y ya. Depende de la empresa, se tienen presupuestos diarios. Les estoy hablando de almacenes de cadena, Panamericana, Éxito, Jumbo. Se llegan a establecer presupuestos diarios, y siempre está, digamos, bueno, no todas las personas involucradas, pero una persona pendiente de en qué porcentaje de cumplimiento está. Se espera llegar al cumplimiento del 100% todos los días, incluso sobrepasarlo. Ahí les estoy hablando solo de las ventas, ¿no? En algunos otros casos se es un poco más estratégico, es decir, no solo vamos a crecer 5 o 10%, sino se establecen planes. Vamos a abrir un nuevo punto, vamos a hacer estas inversiones, tenemos estos gastos. Bueno, se tiene en cuenta más información de la empresa, más que solo las ventas, para ahí sí llegar a determinar nuestras ventas el siguiente año tienen que ser de tanto. ¿Qué pasa con las empresas que establecen presupuestos de ventas, como les acabo de mencionar, sencillamente estableciendo un crecimiento con respecto al mismo día del año anterior? Puede pasar que ese día, en el año inmediatamente anterior, haya habido algo atípico. No sé, yo como empresa me acerqué a Panamericana y ese día realicé una compra a nivel empresarial de 20 computadores para mi empresa, y resulta que el presupuesto de ventas para ese almacén no discriminó. Esto fue una venta corporativa, esto fue algo atípico, este es el comportamiento normal del almacén, sino que ese día le dispara la meta de ventas al almacén de una forma absurda, que por supuesto no se va a cumplir a menos que hubiera algo atípico nuevamente, no sé, otra venta excepcional. Entonces, pues todavía se hace, desafortunadamente. Pero ¿qué es lo que es más común? Establecer tendencias, que ahí se tiene en cuenta un poco lo histórico, para llegar a pronosticar ese comportamiento futuro. No es solo crezca, crezca y crezca, sino algo más promedio. Y bueno, de esa gráfica solo quería resaltar eso. Y por supuesto lo que estamos presupuestando
es a futuro y, como ya lo dije, debe reflejar la estrategia, los planes, la misión, la visión, ¿no? Toda esa parte gerencial. Les dije que íbamos a hablar un poquito de esa diferencia entre... Juan Camilo, levante la mano, adelante. Sí, profe, es que me surgió una pregunta. Sí. Es que hay una lectura hablaba sobre pues, los presupuestos flexibles, ¿no? Sí. Pues, lo que decía que de pronto sucede algo atípico y pues hay que modificarlo. Mi pregunta es, ¿cómo se plantea ese presupuesto flexible? O sea, ¿qué hace que cambie o cómo se hace? Bueno, inicialmente cuando nosotros los planteamos el presupuesto, se puede decir que es rígido, no flexible en ese momento, pero y esto es más ya cuando se está ejecutando. Repito, no sé, presupuestamos 2022, listo, entramos en 2022, depende cómo se haya establecido, si diario, mensual, trimestral, para hacerle el seguimiento. Se va revisando periódicamente, se cumplió, no se cumplió. Por lo general, cuando se cumple, sobrepasa un poquito o está por debajo un poquito, casi que no se hacen ajustes. Pero ya cuando es algo, no sé, voy a suponer, planteamos que en enero íbamos a tener utilidades de 100 millones y resulta que en enero tuvimos utilidades de 40 millones. O sea, no podemos seguir con ese presupuesto, tenemos que revisar qué fue lo que pasó, o al revés, no, presupuestamos utilidades de 100 millones y tuvimos utilidades de 200 millones. Pues tenemos igual que hacer un ajuste, ya sea para mirar hacia arriba o hacia abajo. Operativamente, y aquí hago la cuña, es importante un buen manejo de Excel. Pues en el común de los casos se utiliza Excel. Hay programas contables. Ya ahorita les hablo un poquito de esa diferencia. Hay programas contables, pero nosotros, administradores de empresas, los que se vayan a ir por el lado financiero, casi que va a ser puro Excel. Incluso procesos de admisión para cargos financieros, depende del cargo al que se postulen, sí o sí lleva pruebas de Excel. ¿Por qué digo esto? Porque si yo sé que puedo necesitar modificar las ventas, el precio, la cantidad de personas contratadas, en fin, todo lo que yo considere que se puede llegar a modificar, yo voy a dejar todo formulado de manera tal que nada, modifico en una hoja lo que yo necesito y ya automáticamente me quede presupuestado todo. Es sugerencia, no todas las personas lo hacen, no, a veces no queda tan automatizado, tiene sus pros y sus contras. Si yo no dejo todo automatizado, en el momento en que yo requiera, no sé, modificar el precio de venta, que no nos dimos, no, ese precio es, lo que pasó fue que nosotros estimamos unas ventas, pero con ese precio no nos está funcionando, vamos a bajarle el precio. Y estamos hablando de que tengo información de producción, en el estado de situación financiera, en el estado de resultados, en el estado de flujo efectivo, en fin, en varias partes tengo fórmulas que dependen del precio. Y si yo no lo tengo todo completamente formulado que dependa de una casilla del precio de venta, pues va a implicar que yo tenga que ponerme a revisar pestaña por pestaña como tengo organizado el trabajo, para estar seguro que hice todas las modificaciones
necesarias. Puede llegar a ser dispendiosa esa revisión, puede que de pronto no sea dispendiosa, pero de pronto se me escape hacer una modificación y o esté mal un cálculo o no estén cuadrados los estados financieros. No sé si en contabilidad general hicieron ejercicios de cuadrar los estados financieros o no. Alguien que me diga si no. No se acuerdan. Que activo igual a pasivo más patrimonio, que tenían que registrar un montón de transacciones y muchas veces llegaban a... No Sí, me profesor, acuerdo. sí. Ok. ¿Y siempre les cuadraba o no? Sí, profe, pues a veces era complicado cuando no cuadraba, porque para buscar el error entre todos esos datos. Efectivamente. Ahora, si yo no tengo todo automatizado y yo tengo que hacer la modificación, solo por poner un ejemplo, del precio de venta en varias casillas, y se me escapó una y no sé en cuál y no me cuadra el estado de situación financiera, tal como decía Juan, a veces encontrar el error, a veces es sencillo, a veces uno le da vueltas y le da vueltas. No se preocupen que no solo pasa en la universidad, laboralmente también. Eh, yo a veces presupuesto y a veces me han pasado unas bobas que hasta me da pena decirlo, pero y a veces es necesario pedirle a otra persona del equipo, no, tengo esto descuadrado, ayúdeme, le he dado vueltas y no encuentro. Eh, Eso se reduce muchísimo cuando yo tengo todo formulado. ¿Qué pasa? Si yo no tengo un buen manejo de Excel, me puedo llegar a demorar más tiempo presupuestando los estados financieros. Pero en el momento en que tenga que modificarlo, me va a ahorrar muchísimo tiempo. Hay un documento que yo no pensaba compartir con ustedes, lo iba a compartir solo en formulación y evaluación de proyectos, eh, pero se los va a compartir, todavía no, ya más adelante cuando nos centremos en el tema, de un ejercicio de presupuestar los estados financieros, un caso sencillo pues que formulé para esa asignatura, solo para, y es un caso sencillo, pero para que vean cómo queda de extenso. No estoy diciendo que tengan que trabajar así, ¿m? Pero yo como acostumbro trabajar, dejo una hoja de datos o de información donde registro todo lo que necesito, que depreciación, que precio de venta, bueno, todo lo que es susceptible de modificarse, y en otra pestaña o en otras pestañas, depende un poco de la empresa que se esté trabajando, voy armando los estados de situación financiera, estado de resultados, estado de flujos de efectivo, pero que dependa de esa información que yo tengo en la hoja, de datos, de información, el nombre que le quieran colocar. Que si por algún motivo yo necesito hacer una modificación, no tenga que ponerme a modificar cada uno de los estados, sino nada, realizo la modificación en la primera hoja y ya automáticamente todo está cuadrado. Eso es lo ideal cuando se tiene que hacer, cuando es susceptible de modificarse el presupuesto. Cuando estamos hablando de algo flexible, que no vamos a cambiarle el precio y ya depende, pero bueno, ya lo iremos viendo. Si yo modifico solo, si voy a modificar todo desde el principio o no, resulta que no es desde el principio, sino desde junio de 2022 voy a modificar los precios. ¿Qué me ha pasado a mí? Yo he tenido que presupuestar estados financieros, principalmente para temas de valoración de empresas. Se trabajan supuestos con la información inicial que le da uno el cliente, se reúne uno con el cliente a mostrarle, mire, su empresa vale tanto, y a veces dicen,
queremos que valga más, queremos que valga menos. Y entonces empiezan a hacer revisiones de, no, ¿qué pasa si aumentamos el volumen de ventas? ¿Qué pasa si disminuimos los costos en esto? Normalmente las modificaciones que hemos tenido que hacer han sido para todos los estados financieros en todos los periodos planteados, pero igual se deja todo formulado justamente porque hay clientes de clientes. Y hay clientes que, mejor dicho, creen que eso es, no sé, sentarse a jugar y un día dicen, subámosle el precio a 20.000. Y al rato, es que ni siquiera al día siguiente, al rato, no, pongámoslo en 25.000. Al día siguiente, no, mejor bajémoslo a 22.000. Y empiezan a pedir modificaciones y modificaciones. Si no está formulado, ahí se quedan haciendo planas de modificar y modificar y modificar. Hay clientes que de pronto una pequeña modificación y listo. En fin, aquí por supuesto no vamos a hacer clase de Excel. Hay algunas fórmulas que tal vez les expliquen, no sé qué tal sea el manejo de ustedes de Excel. Pero sí es importante que lo revisen, sobre todo si les gusta el área financiera. Aquí pueden haber quienes digan, no, a mí no, la verdad solo porque me toque esta materia no me interesa el área financiera, no me interesa Excel. Es válido, pero yo he visto hasta abogados tener que hacer curso de Excel por si acaso. Entonces no sobra. Volviendo aquí al tema de qué diferencia hay entre la contabilidad financiera, la administrativa. Cuando hablamos de contabilidad financiera, usualmente nos referimos a algo histórico, al registro contable de la organización, de los movimientos de la organización y ya el trabajo que hace el contador. No estoy diciendo que no sea importante, pero es completamente diferente a lo que es una contabilidad administrativa. Puede haber contadores involucrados también, pero no necesariamente. Pueden ser administradores, economistas, profesionales en finanzas. ¿Y qué es lo que hacemos? A futuro, registrar a futuro los movimientos contables de la organización, que por supuesto representan la estrategia, los planes, los objetivos que tiene la empresa. Financiero, el día a día, lo histórico, y administrativo, lo que queremos. Financiero, por supuesto, requiere de un contador más por temas legales, que tiene que ir la firma de un contador con tarjeta profesional, revisor fiscal. Yo no sé si aquí de pronto hay independientes o personas que trabajen por ese lado de las organizaciones, cuando son empresas medianas, grandes, incluso pequeñas, tienen ya su contador o contratado a la empresa que les lleva la contabilidad. Cuando son microempresas o empresas muy pequeñas, normalmente no hay un contador. También, bueno, aquí hay un tema legal de si están obligadas o no están obligadas a llevar la contabilidad, y a veces están obligadas a contratar un contador que les registre. ¿Por qué? Por el tema legal que se requiere la firma de un contador con tarjeta profesional. Ustedes quedan con lo que es contabilidad general, contabilidad de costos, presupuesto, formulación y evaluación de proyectos, análisis financiero, con los conocimientos suficientes para poder presupuestar los estados financieros de una empresa. Ok, hay aspectos ya muy de contadores,
A mí me ha tocado consultar, a veces me salen con unas cosas en movimientos en contables en las empresas que son totalmente nuevos para mí. Y aunque yo tengo unas nociones básicas de contabilidad y he trabajado presupuestando estados financieros, a veces hay movimientos muy de contadores y tengo que consultarle a un contador cómo es el registro de esta operación. Y puede llegarles a pasar. ¿Por qué? Porque no somos contadores. Por algo ellos ven contabilidad de costos 1, 2, 3, contabilidad de servicios, bueno, todas las contabilidades que quieran, mientras que nosotros no. Y por último, cuando hablamos del presupuesto y la administración, ahí ustedes veían algo del presupuesto y la gerencia estratégica, el presupuesto y la planeación estratégica, el presupuesto y el proceso de dirección. Para mí esto resume lo que hemos hablado. ¿Cuál es la relación entre el presupuesto y la gerencia estratégica? Bueno, no siempre, pero muchas veces la gerencia estratégica busca maximizar las utilidades, y ojo que digo muchas veces porque no siempre maximizando utilidades se logra un mayor valor de la empresa. Eso es tema de valoración de empresas, pero en general van a perseguir maximizar las utilidades, ¿no? Digo en general, no es el objetivo básico financiero. El objetivo básico financiero es maximizar el valor de la compañía, pero contablemente se va a buscar maximizar las utilidades, y pues eso se va a ver reflejado en el presupuesto. Para eso, entre otras cosas, se hace el presupuesto. Uno de los estados que se presupuesta es el estado de resultados. Resultado final en ese estado financiero, utilidad del ejercicio. Y entonces ahí es un poco donde les digo, se empieza a jugar con no, aumentemos las ventas, no, bajémosle, contratemos una persona más, o no contratemos tantas personas. Y se empieza a jugar con todos esos movimientos para ver qué efecto tiene sobre las utilidades. Cuando hablamos de planeación estratégica, que para mí, yo lo puse como en el libro, pero para mí van juntos, pues nada, es tener en cuenta esos escenarios futuros donde se están integrando esas políticas y esas decisiones, representado cuantitativamente en esos estados financieros que presupuestamos. Y ese proceso de dirección, ahorita me van a hablar ustedes. ¿Hasta este momento tienen alguna pregunta? No. Profe, yo tengo una pregunta acerca de la lectura. Sí, Santiago. Es que no me quedó muy claro qué significa cuando dicen situación de liquidez. ¿Cuando dicen qué, perdón? Situación de liquidez. ¿De iliquidez? Liquidez. Ok, bueno, primero de eso vamos a hablar un poquito en la próxima clase, pero de manera general, cuando una empresa es líquida, cuando tiene efectivo a la vista. Cuando es ilíquida, cuando no tiene efectivo. Yo no sé si recuerdan en contabilidad cómo están organizados los activos. Activos corrientes. ¿Cuáles son los activos corrientes? Los activos más líquidos de la organización, es decir, los que más fácilmente se pueden convertir en efectivo. Por supuesto está la cuenta de efectivo, bancos, cuentas por cobrar, inversiones de corto plazo, inventarios. ¿Por qué? Porque son cuentas que de cierta manera se pueden convertir fácil en efectivo. Una empresa líquida, bueno, no es solo la cantidad de efectivo, esto lo ven un poco más en análisis financiero. Hay razones que me miden la liquidez de la empresa. No es solo la cantidad de efectivo, sino si con esa cantidad de efectivo puedo cubrir las obligaciones financieras
en general todas las obligaciones financieras, proveedores, ¿m? O estoy en una cuando yo estoy en una situación de que no puedo pagarle a los proveedores, no puedo pagarle al banco, se habla de que estoy en una situación de iliquidez. ¿M? Cuando yo puedo sin ningún problema seguir la operación normal de la empresa, pagar mis obligaciones, estoy en una situación de liquidez. A eso hace referencia la liquidez de manera general. Repito, en análisis financiero se ven unas razones financieras para medir la liquidez. Podría pasar, por ejemplo, vendí un montón, pero todo lo vendí a crédito. Yo me voy a mirar mi estado de resultados, tengo utilidad por las ventas, por el margen que me dejó, lo que sea, pero me voy a mirar mi flujo de efectivo y resulta que no tengo dinero porque todo me lo deben. Y me voy a mirar y tengo que pagar prontamente, peor aún cuando tengo que pagar nómina y dependo de unas ventas que no me han pagado. Estoy completamente ilíquido aun cuando muestre utilidades. Ya en análisis financiero verán, o bueno, los que ya vieron, el dilema que hay muchas veces entre liquidez y rentabilidad, que a veces debo sacrificar rentabilidad para obtener liquidez. Casi siempre son opuestos esos dos. Si un poco más claro lo de liquidez, igual como les digo, de eso hablaremos un poco más la próxima clase, y no solo la próxima clase, sino en el desarrollo del curso cuando estemos presupuestando, porque es uno de los objetivos, algo de lo que debemos buscar. Repito, yo no puedo ponerme a presupuestar, no, voy a tener una venta de 1.000 millones, pero se van a demorar un montón pagándome. Pues si aún así tengo otras ventas, no sé, de contado, algo que respalde la operación de la empresa mientras me pagan esa venta, listo. Si no, yo no me puedo poner a vender y vender a lo loco y todo a crédito, porque me va a enfrentar a problemas de liquidez. ¿Listo, Santiago? Vale. Bueno, yo no sé si ustedes vieron, ya les debió aparecer ahí en Teams, les debió llegar notificación de una tarea. ¿Sí? ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron algunos? Sí, señor. Bueno, aquí me sale quién ha visto, quién no la ha visto. Algunos sí, otros no la han visto. ¿Qué es la tarea? Yo les dije, no acostumbro a hacer quiz sorpresa, pero bueno, primero, o sea, no tienen que entregarlo ya, sin ningún problema. Los que leyeron lo pueden resolver ya, es algo muy sencillo. Quienes no, pues les da el tiempo de hacer la lectura. Les puse a más tardar hasta el domingo, no porque se vayan a demorar un montón, sino preveyendo que algunos no hubieran leído, y principalmente, pues nada, sé que hay por ahí 1 o 2 personas que tal vez no sabían de la lectura. Es este formulario, pero más allá del quiz, son 5 preguntitas de falso verdadero. Aquí les pido que investiguen un poco de ese sistema presupuestal de base 0. Muy sencillo ahí en Google, y en un párrafo, ojo, no se vayan a extender, respuesta de un párrafo, tanto en esa como en la que sigue. La que sigue es un poco a qué se refiere ese subtítulo de el presupuesto y el proceso de dirección. Son preguntas sencillas, repito, no se extiendan, un párrafo y sale. Más allá de esas preguntas, quiero que conformen equipos,
Si alguien dice, no, yo trabajo solo, adelante. Si hay parejas, máximo 3. Si alguien trabaja solo, no hace falta que me coloque aquí los códigos. Si hay un equipo de 3 o de 2, no hace falta que todos envíen el formulario, lo pueden hacer desde uno solo. Aquí igual, bueno, relacionan los códigos, ¿no? Porque si me envía una persona y no relacionó los códigos, yo asumo que esa persona trabajó sola. ¿Cuál es la idea? Pues no solo para este quiz, en general a mí me gusta quizzes, talleres, exámenes, todo en equipos. Entonces, pues nada, de aquí en adelante lo que queda de clase es, tienen ustedes el tiempo 1 para que conformen los equipos, revisen si listo, si leímos lo vamos a resolver de una vez, nos vamos a poner a leer. Y voy a preguntar, ¿hay alguien que no conozca a nadie? ¿O todos pueden armar al menos una pareja, trío, con confianza? Si hay alguien que me diga, profe, yo no conozco a nadie, me gustaría hacer equipo, es ahora. Nicolás Buitrago, yo, profe, la verdad, bueno, voy a hacer algo primero, voy a detener la grabación en estos momentos.